punto de vista. Yo estaba pensando en eso. Seguramente en este momento no van a poder verlo porque están muy cargados de cosas, pero después seguramente lo van a poder ver. Además, desde el punto de vista del niño, que no es sencillo ponerse en el lugar, lo que está sintiendo el niño, entonces tiene que estar muy interesante, la verdad que sí. Claro, bueno, como les digo, esto ocurrió en la década de los 60, o sea, que hoy la autora del libro hoy ya es una señora grande. Pero bueno, escribió ella, escribió el libro y sobre ese libro se hizo esta serie, ¿no? Bueno, en el encuentro de hoy vamos a hablar, y seguramente en el que viene, vamos a hablar del tema de los contratos. Eh, los contratos, Profe, buen día. Antes de que entre con esto, sí, anoche vi que pusiste una cantidad de ejercicios y sí, normativa. sí. Eh, no sé si te acordás que yo te había preguntado la clase pasada por la normativa que decía lo del matrimonio consular. Sí, sí, Y esa no yo no la llegué, encontré, por eso. no, 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 por eso yo también, yo la pedí, yo Ah, la ta. pedí porque yo no la tengo, no tenía yo la última versión, y la pedí y no la tengo todavía, por eso no la pude subir. ¿Tá? Ah, perfecto, porque justo vi un ejercicio de eso y me De había puesto todos nerviosa. modos, no van a encontrar una normativa que diga eh, o sea, porque lo que van a encontrar es una ley consular donde no van a encontrar que los cónsules uruguayos tengan facultades para casar. ¿Tá? Lo que sí puedo, que yo pedí también, pero no, porque esto es como más difícil para mí de encontrar, es la circular, recordándole a los consulados extranjeros que no pueden casar. Eso voy a tratar de subírselos, pero no les puedo asegurar que lo pueda encontrar, porque esto es algo que periódicamente se recuerda a los consulados extranjeros que no pueden casar. Entonces, la verdad es que este, por eso todavía no se las, no eso no lo subí porque no sé si lo voy a poder rescatar, les digo la verdad. Ah, no, porque justo acá hay un ejercicio de eso en los que subió y lo quise buscar y no Bueno, di está, con. pero el análisis lo pueden hacer perfectamente sin necesidad de la ley consular, a la luz de lo que hemos visto del cuál es la ley aplicable al matrimonio. O sea, si un matrimonio consular se celebra en el Uruguay, a la luz de lo que hemos dicho en la clase, la respuesta va a estar correcta si ustedes hacen el análisis que hicimos en la clase. Con referencia a la validez y la eficacia de ese matrimonio. Claro, porque el matrimonio, tengan lo que dijimos nosotros en esa clase, es justamente que el análisis se debe hacer a la luz de la ley del lugar de celebración. Y el lugar de celebración no es el estado al que pertenece el cónsul. El lugar de celebración es el estado en donde está acreditado el cónsul. Si el estado en donde está acreditado el cónsul, o sea, donde cumple funciones el cónsul, no permite el matrimonio consular, entonces ese matrimonio consular no va a ser válido. Porque para que sea válido el matrimonio consular se requieren los dos requisitos: que lo permita el Estado que envía al cónsul y el Estado en donde el cónsul actúa. ¿Ah? Ah, gracias, profe. Pero bueno, de todos modos estoy en ese intento de buscar la circular que comunica que los cónsules extranjeros en el Uruguay no, que comunica, no, que recuerda que los cónsules extranjeros en el Uruguay no pueden casar. ¿No? Gracias.
Muy bien, bueno, entonces, la normativa en materia de, o la normativa, la regulación de los contratos internacionales en nuestro derecho, en la actualidad, desde la aprobación de la ley 19.920 fundamentalmente, se encuentra, podemos decir, como dividida entre lo que son los tratados de Montevideo, donde hay una regulación preceptiva muy acotada de los contratos internacionales, y donde el elemento de extranjería relevante en materia de contratos es el lugar de cumplimiento, que ustedes ya saben que es un punto de conexión jurídico, esto ya lo hemos dicho, y que por lo tanto debe ser definido, y está definido en los tratados de Montevideo. Esto por un lado, y por otro lado, la regulación de la ley general, la de ley 19.920, que marca un giro con respecto a los tratados hacia la autonomía de la voluntad. Esto, en nuestro DIP de Fuente Nacional, constituye una verdadera revolución, porque hasta la vigencia de la ley 19.920, o sea, hasta 2021, la regulación de los contratos en el DIP de Fuente Nacional seguía la misma suerte que en los tratados de Montevideo de 1889. De hecho, el artículo 2399, el viejo artículo 2399 del apéndice del Código Civil, decía que los contratos se regían por la ley del lugar de su cumplimiento, de acuerdo con las reglas de interpretación de los artículos 34 a 38 del Tratado del 89, y luego decía, más abajo, como regla general, que las reglas tenía una norma similar a la del protocolo adicional del Tratado del 40, en cuanto que esas reglas en materia de ley aplicable y de jurisdicción competente no podían ser modificadas por las partes, por voluntad de las partes, salvo en la medida que la ley aplicable lo permitiera. O sea que esta solución que hoy tenemos en la ley general es una solución que marca un giro importantísimo hacia la autonomía de la voluntad, es decir, hacia la posibilidad de que las partes elijan la ley aplicable a los contratos internacionales. Entonces, por eso yo les decía que tenemos como dos sistemas, sin perjuicio de lo cual, en la ley general, nosotros vamos a encontrar algunos contratos que escapan a este régimen de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Es decir, hay distintos actos jurídicos que por su objeto, fundamentalmente por su objeto, el legislador los excluyó de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Y en esto voy a hacer referencia a algo que vi mucho en, no sé, creo que Ana no entró todavía, no sé si estás ahí, Ana, porque ahora no estoy viendo la... Sí, estás, Ana. Algo que vimos en el primer escrito, que es que hablaban de que el artículo 50 de la ley general era una norma de aplicación inmediata, ¿no?
como vamos a ver dentro de un rato, o a más tardar en la próxima clase, el artículo 50 no es una norma de aplicación inmediata. Cuando dice soluciones especiales, el artículo 50 no dice que la ley aplicable es la ley uruguaya, ¿no? El artículo 50 no es una norma de aplicación inmediata. Acuérdense que la norma de aplicación inmediata, o en la norma de aplicación inmediata, se absorbe, ¿no? O sea, la ley propia, la ley nacional, absorbe la regulación de por ejemplo, de un contrato internacional y la hace escapar de la ley normalmente aplicable para excepcionalmente, por algún contacto que tiene ese contrato con el Estado, ¿no? con el país, le aplica la ley propia. Eso no pasa en el artículo 50 de la ley general. Lo que hace el artículo 50 de la ley general es establecer algunos contratos, entre los que están los contratos que recaen que tienen que ver con derechos reales de los bienes, darles una solución especial que impide que funcione la autonomía de la voluntad. Pero cuando hace eso, la ley general no está aplicándole a esos contratos necesariamente la ley uruguaya. Lo que hace es que esos contratos, en esos contratos no se puede elegir la ley, como por ejemplo en un contrato individual de trabajo. En el contrato individual de trabajo no existe la autonomía de la voluntad. Y a cuenta de lo que digamos más adelante, no existe la autonomía de la voluntad, porque en el contrato individual de trabajo las partes no tienen el mismo poder negociador. Y en la autonomía de la voluntad se supone que tiene que haber negociación de la ley aplicable. En un contrato individual de trabajo o en un contrato con consumidores, hay una de las partes que no está en mucha posición de negociar. Por eso la ley dijo no, en este caso no hay autonomía de la voluntad, hay una solución preceptiva que establece la ley. En este caso la ley aplicable va a ser la ley que establezca la ley general, no la elegida por las partes, que no necesariamente es la ley uruguaya. ¿Mm? Entonces, y esto me hace acordar, esto me trae a colación, esto de analizar el capítulo de las obligaciones, contractuales en la ley general, que en uno de los escritos, del primer escrito, me encontré con algún escrito en donde al analizar los artículos 44 a 51, analizaron los artículos 44 a 51 de una ley española sobre cooperación judicial internacional. Eso me encontré al leer los escritos, el primer escrito. A ver, muchachos, es que esto me había olvidado de comentarlo el otro día. Cuando recurran al chat GPT, por lo menos sean críticos con el chat GPT, ¿no? Hay que darse cuenta de que lo que nos están comentando no es la ley uruguaya, ¿no? Esto no lo digo para los escritos, porque ya está, o sea, los escritos virtuales ya pasaron, y el próximo escrito va a ser presencial y no van a tener chat GPT. Pero lo digo para la vida profesional. Cuando agarren el chat GPT, por lo menos contrasten, o sea, si no quieren hacer el esfuerzo de estudiar el tema, por lo menos contrasten
y denle una miradita a la ley, ¿sí? A ver si es la que le están comentando el algoritmo, se refiere a la ley uruguaya o al tratado vigente en Uruguay, porque el algoritmo selecciona dentro de todos los datos del mundo y entonces les pueden aparecer puntos de conexión que no tienen nada que ver con los que nosotros adoptamos o leyes que no son las nuestras. No lo digo, o sea, lo estoy diciendo en general, ¿no? No estoy diciendo que todos lo hayan hecho ni nada, pero si lo hacen, como hubo casos que lo han hecho, y en el segundo escrito lo hemos vuelto a notar, porque nos damos cuenta, porque se nota. Y porque además nosotros también pasamos los casos por el chat GPT, a ver qué nos dice el chat Claro. GPT y ver lo que ustedes responden. Entonces, encontrarme ahora con cuestión previa, que ustedes responden que la sucesión va por los bienes muebles, van por el último domicilio del causante, me empecé a preocupar a ver de dónde lo habían sacado eso, porque digo, ¿en qué libro encontraron eso? Y lo pasé por el chat GPT y veo que el chat les arroja eso. No, está tirando cualquier cosa el chat GPT. No hagan, no hagan, no pasen por el chat GPT porque les está diciendo cosas que están mal. Sobre todo me preocupa que después en la vida profesional lo Claro. puedan hacer. Es que ese Digo, es el acá, problema. Ese es el problema. Que ni siquiera hagan, o sea, no se tomen el trabajo de cotejar con el chat GPT con la realidad. O sea, porque como no sabe, o sea, el que puso eso no tiene ni idea de que la sucesión no se rige, aunque lo dijimos en la clase N veces, sin haber dado sucesión, habíamos dicho en ese momento en la clase ya N veces que la sucesión se rige por la ley de lugar y situación de los bienes, pero como o no estaba en la clase o no leyó el material de estudio, no lo sabía. Entonces no podía contrastar esa información errónea para nosotros del chat. O sea, no es errónea, porque el chat GPT, como les digo, se va a hacer un algoritmo, buscan toda la información que existe sobre sucesión. Y entre esa información está que la sucesión se rige por la ley del último domicilio del causante, porque hay estados donde esto es así. Entonces el chat GPT toma esa información, pero somos nosotros los que tenemos que discriminar y saber que en el Uruguay eso no es así. Entonces, hasta para usar el chat GPT hay que estudiar, porque hay que poder discriminar cuando el chat GPT me está dando... ¿Se acuerdan la primera clase que tuvimos? Que hablamos de la definición de derecho internacional privado con el chat GPT. Bueno, en ese momento ya les dijimos, hasta para usar el chat GPT hay que haber estudiado. Porque si no, ni nos damos cuenta de que el chat GPT nos puede estar dando una información disparatada para nosotros, como la del estudiante que contestó la pregunta sobre el capítulo de obligaciones contractuales de la ley 19.920, porque aparte lo copió y lo pegó. Y hablaba de la ley, no sé, 80/2019, no me acuerdo ahora, no sé cuál era, sobre cooperación judicial internacional y lo puso, lo copió y lo pegó, o sea, confió ciegamente en el chat GPT y analizó los artículos 44 a 51 de esa ley, que no tenían nada que ver. Se podrán imaginar, era una ley española sobre cooperación judicial y lo estaba utilizando para comentar este capítulo sobre obligaciones contractuales. Entonces, hasta para usar el chat GPT hay que haber leído algo y estudiado algo de la normativa y de la doctrina. Si no, ni siquiera sabemos lo que está mal. Esto, como decía la doctora Portela, se lo decimos para la vida profesional. O sea, van a quedar muy mal si ustedes se confían ciegamente en el chat GPT y no estudian nada para saber si lo que sacaron del chat GPT
es la realidad o es un disparate para nosotros. Capaz que es la verdad revelada para otra normativa, pero para nosotros puede ser un disparate. Me acordé ahora que estaba hablando de esto de los contratos. No sé si querías decir alguna otra cosa, Ana. No, eso, tengan cuidado digo, este año, claro, como son parciales, virtuales, al corregir tantas preguntas con respuestas tan extrañas, porque digo, nada, hace muchos años vengo corrigiendo parciales y exámenes, y siempre más o menos me encuentro con lo mismo, con errores que son lógicos, pero este año ya encontré errores que dije, ¿habrá algún libro que está diciendo esto? Porque digo, Y qué algunos raro que varios. apuntes, ¿no? Que andan por Sí, ahí dije que circulando. varios alumnos, dije, se habrán confundido con el derecho argentino, pensé algún trabajo del derecho argentino, no, incluso les confieso que fui al material, a chequear a ver si alguien, porque que más de una persona con la sucesión esté hablando del último domicilio del causante, que no sé, si bien además eso no se corrige porque no íbamos a corregir lo que era la categoría de sucesión, o sea que en realidad era poner algo que no, pero ya cuando empiezan a venir esos errores que digo, de qué material estará circulando, empecé a pensar, pero bueno, después creo que la respuesta, cuando dije, bueno, voy a mirar a ver qué estaba arrojando el chat, y el chat no sé por qué les dice eso, porque está equivocado. Este, me preocupa y ahí uno también sabe que tiene que, a ver, yo espero que ustedes, digo, abrieron el libro de Fresnedo, pero que ni siquiera, que el copiar no sea copiar del libro de Fresnedo, ya me parece como algo, no sé, poco inteligente además, porque digo, pensé que capaz que me iba a encontrar con alguna cosa así, con que, bueno, algún párrafo medio transcripto con los libros además libros que leemos todo el tiempo y que sabemos cómo lo escriben los profesores y demás, pero no pongan un caso de DIP en el chat GPT, hagan la prueba si quieren de poner alguno que ya hemos resuelto y van a ver que les dice las cosas que no están bien. Yo los pongo siempre para contrastar y en varios chats académicos que tengo que me pasan 500.000. Y además, como ustedes sabrán, nosotros los docentes también tenemos cursos de cómo detectar cosas con el chat y demás. O sea, esto es como ¿no? Ustedes cada vez saben más de inteligencia artificial y a nosotros nos dan cursos de cómo detectar la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Que es imposible en 140 exámenes o 140 parciales en este caso, pero digo, para la vida profesional no lo utilicen, no, porque no sé, todavía no ha llegado, y yo sé que hay algunos muy, muy avanzados, pero les doy como ese consejo. Los parciales es una anécdota, que incluso hay un reglamento, de fraude y de que digo, que nada, no es honesto, pero bueno, eso quedan ustedes. Nosotros no, yo por lo menos, ta, eso lo dejo a la conciencia de cada uno. Porque Claro. digo, esto podría tener una consecuencia a nivel de estudiantes, ¿no? Pero ustedes saben, hay reglamentos que impiden todas estas cosas, ¿no? El plagio, el fraude, este, pero más allá de eso, cuidado para la vida profesional. Eso es lo que más me preocupa. Sí, eso es lo más, lo más preocupante, que ustedes salgan a la calle a hacer escritos, a trabajar en base a eso. Eso es altamente preocupante. El no poder, aparte, porque que se recurre al chat GPT, esto es una realidad que es innegable, pero el no poder discriminar lo que está bien de lo que está mal en el chat GPT, porque uno puede acudir a esas cosas, como acude a Google, acudía a Google muchas veces para chequear informaciones y todo eso, ¿no? Para mirar información, para buscar cosas.
Pero uno tiene que poder tener el discernimiento de lo que está bien y lo que está mal en lo que encontró. Para eso hay que estudiar. O sea, si no, me compro algo que es un disparate. Así que bueno, atención. Eso es lo que les digo, porque ya ahora, como les digo, el último escrito es presencial, ya esto es diferente, ¿no? Pero para la vida profesional, por favor, porque en el derecho internacional privado, cuando ustedes piden una información al chat GPT, el chat GPT, vuelvo a repetirles, les va a buscar entre todo lo que hay por ahí, entre toda la información que hay, ¿no? Y entre la información que hay datos que para nosotros son erróneos, que para otro estado capaz que están bien, porque de hecho hay países en los cuales, por ejemplo, como le decía la doctora Portela, para la Argentina, en el DIP de Fuente Nacional, tienen un régimen mixto que incluye el último domicilio del causante como ley aplicable, en su DIP de Fuente Nacional, pero no nosotros. Entonces, si ustedes están pensando en un caso con Argentina o en un caso con cualquier país, ¿está? Para nosotros esa respuesta está mal, mal, pero rematadamente mal. Los puede conducir a cualquier disparate ese resultado. Entonces, ojo, ojo con esto. No es copiar y pegar. No es copiar y pegar del chat GPT. ¿Está? Bueno, dicho esto, volvemos al tema de contratos. Me acordé porque estaba hablando de este capítulo y me acordé de lo que habíamos, de lo que había visto en el primer interno y de lo que estábamos viendo en el segundo. Bueno, entonces, los tratados de Montevideo entonces plantean una solución de carácter preceptivo, donde no hay espacio para la autonomía de la voluntad en cuanto a la ley aplicable. Y tampoco en cuanto a la jurisdicción competente. Sin embargo, ustedes se acordarán que nosotros vimos, por ejemplo, o sea, esto del giro a la autonomía de la voluntad no es algo absolutamente brusco que se da a nuestro derecho, porque el Uruguay ya hace unos cuantos años aprobó y forma parte de su derecho positivo la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías de 1980, que tiene un espacio para la autonomía de la voluntad, lo vamos a mencionar también más adelante, y ustedes se acordarán también, como otro hito en esta evolución hacia la autonomía de la voluntad, que cuando hablamos de jurisdicción, nosotros hablamos del Protocolo de Buenos Aires, ¿no? En el ámbito del Mercosur, en materia contractual, que hoy rige entre los estados del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, donde se consagraba la posibilidad de que las partes eligieran el juez competente en materia contractual. No para todos los contratos, pero sí, en general, para los contratos se admitía esta posibilidad. Y Uruguay este protocolo lo ratificó ya hace algún tiempo. Entonces, digamos, esta aprobación de la ley 19.920, que consagra ya en una forma mucho más abierta la autonomía de la voluntad, la posibilidad de que las partes elijan ley y juez
para los contratos, es como la culminación de una evolución o de un proceso, ¿no?, que venía en ese sentido. Pero los tratados de Montevideo están vigentes en materia de ley aplicable. Con los estados parte están vigentes. Y por eso vamos a analizar esos tratados de Montevideo, que en términos generales, o sea, tienen soluciones similares, ¿sí?, similares. Hay algunos aspectos, algunos matices entre ambos tratados, y por eso los vamos a analizar. Vamos a ir viendo por tratado, ¿no? Para luego, para ir pudiendo comparar un tratado con otro. Nosotros decíamos que en materia de actos jurídicos, y esto también lo vimos cuando hablamos de régimen patrimonial del matrimonio, ¿no?, cuando hablamos de las capitulaciones, ya algo de todo esto dijimos que en los tratados de Montevideo la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento del contrato. Esto surge en el Tratado del 89 del artículo 32, ¿no? Ahí, en el artículo 32, habla de, dice, la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse decide si es necesario que se hagan por escrito y la calidad del documento correspondiente. Esta es una norma que se refiere a los aspectos formales del contrato. Ustedes van a ver, ayer de noche les subimos también unas guías de estudio para poder leer estos temas viendo qué es lo más importante, y subimos una guía de estudio sobre el tema de las formas de los actos jurídicos para que ustedes puedan tener allí lo más importante. Pero lo que me importa es ir a los artículos que siguen. El artículo 33 dice, la misma ley rige, o sea, la misma ley del lugar de cumplimiento, rige su existencia, su naturaleza, su validez, sus efectos, sus consecuencias, su ejecución, en suma, todo cuanto concierne a los contratos bajo cualquier aspecto que sea. Estos son aspectos sustantivos del contrato que todos se rigen por la ley del lugar de cumplimiento. Esta es una característica de la regulación de los contratos en los tratados de Montevideo, es decir, un régimen de unidad. No hay desmembramiento del contrato, o sea, no hay distintos aspectos del contrato que se rigen por distintas leyes. La característica de los contratos, de la regulación de los contratos internacionales en los tratados de Montevideo, y esto vamos a ver que es una diferencia en parte con lo que pasa con la ley general, es que no hay posibilidad de desmembrar el contrato, ¿no? Todos los aspectos sustantivos del contrato se rigen por la misma ley. Ven que incluso hasta aspectos formales del contrato se rigen por esa misma ley. O sea, el legislador privilegió la unidad del contrato, lo cual nos facilita las cosas, ¿no? Porque sabemos que todo el contrato, todos los aspectos sustantivos del contrato se van a regir por esa única ley. Ahora bien, nosotros dijimos también que el lugar de cumplimiento es un punto de conexión conductista. Ustedes se acordarán de las primeras clases cuando hablamos de los elementos de extranjería relevantes, y luego cuando hablamos de la clasificación de los puntos de conexión, es un punto de conexión conductista porque tiene que ver con una actuación de las personas.
y es un punto de conexión jurídico. No basta con que yo diga que el contrato se rige por la ley del lugar de su cumplimiento para que yo sepa cuál es la ley en concreto aplicable a ese contrato. O sea, el decir que un contrato se rige por la ley del lugar de cumplimiento me exige una tarea de interpretación. Como siempre que me encuentro con un punto de conexión jurídico. Como pasa con los puntos de conexión jurídicos de importancia, en este caso el legislador se preocupó por dar la interpretación. O sea, en este caso, el tenor literal del tratado ya no resuelve el problema de cómo se interpreta, porque el propio tratado, ante la importancia que tiene este punto de conexión en la regulación de los contratos, el legislador entendió que no podía quedar librado a cómo lo interpretara cada aplicador del derecho, ¿no? Sino que había que dar una interpretación unívoca, o sea, que todos los estados entendieran lo mismo con respecto al lugar de cumplimiento. La técnica a la que recurre el legislador para interpretar el punto de conexión, lugar de cumplimiento, es una técnica realmente muy, yo diría que acertada, porque el legislador no fue interpretando el lugar de cumplimiento atendiendo al nombre del contrato, ¿no? Es decir, no dijo, bueno, en el caso de la compraventa se regula por tal ley, en el caso del arrendamiento se entiende por tal cosa, en el caso del préstamo se entiende por tal cosa. No lo hizo de esta manera, sino que tomó o utilizó una técnica que hace que esta solución, en términos generales, esta interpretación siga teniendo vigencia hoy, 120 o 130 años después de la aprobación de estos tratados, en un periodo de tiempo en el que han aparecido nuevas figuras contractuales, sigue teniendo vigencia esta interpretación. ¿Por qué? Porque el legislador, a los efectos de interpretar el lugar de cumplimiento, apuntó al objeto del contrato, ¿no? Y se valió de básicamente 4 objetos sobre los que puede recaer el contrato. Y esos objetos son cosas ciertas y determinadas, cosas determinadas por su género, cosas fungibles y prestaciones de servicio. Esos son los 4 objetos de los actos jurídicos en los cuales se basó el legislador para interpretar dónde está el lugar de cumplimiento. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar por el principio. Ustedes esta definición o esta interpretación del lugar de cumplimiento la van a encontrar en el artículo 34 del Tratado del 89, que es idéntico al 38 del Tratado del 40, ¿no? O sea, que hablemos sobre la interpretación vale para el Tratado del 40, porque la norma es idéntica. Y también nos va a servir para la Ley General y también para el Protocolo de Buenos Aires en determinados casos, para la interpretación del lugar de cumplimiento en el Protocolo de Buenos Aires. Pues se tomó, fíjense si será buena esta solución, que se repitió en el Tratado del 40,
en el Protocolo de Buenos Aires y en la Ley General, para los casos en que no hay elección de ley. Entonces, fíjense cómo empieza el artículo 34, ¿no? El artículo 33, a ver, el artículo 32 decía que la ley aplicable era la ley donde los contratos debían cumplirse. El artículo 33 decía la misma ley rige todos los aspectos sustantivos del contrato. Y el artículo 34 empieza diciendo, en consecuencia, quiere decir que ese artículo 34 no está descolgado de los anteriores, está vinculado a los anteriores. Y está tan íntimamente vinculado que es allí donde está la interpretación del punto de conexión lugar de cumplimiento. Ese en consecuencia es porque esto que viene ahora tiene que ver con lo anterior, ¿no? Esta expresión en consecuencia conecta, vincula al artículo 33 con el artículo 34. Entonces, vamos a empezar por esta interpretación. Dice, en consecuencia, los contratos sobre cosas ciertas e individualizadas se rigen por la ley del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración. ¿Cuándo consideramos que un contrato recae sobre una cosa cierta e individualizada? O sobre cosas ciertas e individualizadas. Bueno, justamente cuando esas cosas, cuando podemos identificar claramente a esos bienes. O sea, un automóvil marca Nissan matriculado en el departamento de Maldonado de la República Oriental del Uruguay con el número tal y empadronado con el número tal. No es un auto, ¿no? No es un automóvil o un automóvil Nissan, sino que es ese automóvil Nissan. ¿Sí? Ese está perfectamente individualizado. O el inmueble ubicado, empadronado con el número tal del departamento de Montevideo de la República Oriental del Uruguay. No es un bien inmueble señalado genéricamente, es ese bien inmueble. Está identificado, está individualizado. En ese caso, cuando el objeto del acto jurídico es un bien individualizado, se entiende que el lugar de cumplimiento de ese acto jurídico cuyo objeto es ese bien individualizado, se encuentra en el lugar donde ese bien está al tiempo de la celebración del contrato. Esto es muy importante con respecto a los bienes muebles, porque como ustedes ven, hay una fijación temporal. Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos del lugar de situación de los bienes, ¿no? Decíamos que ese era un punto de conexión que podía ser fijo o variable según habláramos de un bien mueble o inmueble. Si yo estoy hablando de un bien mueble, digo el lugar de situación y ya está, ¿no? Ya sé que ahí va a estar ese bien. Pero cuando yo me refiero a un bien mueble, como un auto, por ejemplo, es importante que el lugar de situación, a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento del contrato, va a estar en el lugar de situación que tenía al momento de la celebración del contrato. ¿Ah? Y esto vamos a ver que se encadena con algo que vamos a ver después con respecto al momento en que se considera perfeccionado un contrato celebrado a distancia, por ejemplo, ¿no?
que esto en la actualidad es tan común, ¿no? La celebración de contratos a distancia, cuando se considera celebrado el contrato, ¿no? Es importante el lugar de situación del bien y es importante el momento de celebración del contrato. O sea que hay que tener en cuenta estos dos aspectos a los efectos de determinar el lugar de cumplimiento de ese contrato que recae sobre una cosa cierta y determinada. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? Yo sé que todavía no habíamos dado el tema, ¿no? Pero tengan presente, porque lo he visto en varios parciales, que sobre todo cuando tenían que poner en el primero un concepto de relación jurídica, que ustedes hablan de lugar de cumplimiento y de repente cuando ponen el ejemplo dicen que es donde se paga, o es donde se ejecuta, o es donde se entrega la mercadería, o es donde, o sea, han dicho como determinados lugares, entendiendo el lugar de cumplimiento, quizás como lo entendemos, o en el derecho interno, o lo que a ustedes les parece que es lugar de cumplimiento. No, tengan presente, obviamente todo esto no se evaluó, por eso decimos que no se metan en las categorías que todavía no vimos. Pero tengan presente que el lugar de cumplimiento es un punto de conexión que hay que interpretarlo, ¿tá? Y en el caso de nuestras normas, tanto las fuentes normativas como los tratados de Montevideo, como la ley general, dicen cómo se interpreta, ¿tá? Cómo, o sea, ya les da la interpretación. Ustedes no pueden interpretar que el lugar de cumplimiento de un contrato es el lugar de pago. ¿Por qué? Porque de pronto la norma, y de pronto no, le saco el de pronto, porque la norma les establece cuál es el lugar de cumplimiento. Les da una definición de cómo tienen que interpretar el lugar de cumplimiento. Y depende de qué tipo de bien estemos presentes para ver cuál es el lugar. Yo entiendo que ustedes se quisieron referir a eso, y bueno, no importa lo que pasó en el parcial, pero digo, o sea, que ahora les quede claro el por qué eso no está bien. El lugar de cumplimiento es un punto de conexión jurídico que hay que interpretarlo, y hay que ver cómo la norma lo interpreta. Claro. Porque justo en este caso hay una definición en cada... Claro. A los efectos del derecho internacional privado, el lugar de cumplimiento, o sea, nos tenemos que sacar el sombrero del derecho interno y ponernos el sombrero del derecho internacional privado, porque el concepto de lugar de cumplimiento no es el mismo, ¿no? Evidentemente, como Ni decía, lugar de cumplimiento es lo mismo que lugar de ejecución, ni nada. No estamos hablando de lo mismo. Lugar de cumplimiento, cómo lo interpretan los tratados, o cómo lo interpreta la fuente normativa en la que estén ubicados. Eso, por favor, porque lo vimos una vez y es natural que eso pase. claro, en el primer escrito eso no se corrige, no se tiene en cuenta porque evidentemente ustedes, eso es un concepto más avanzado que pertenece ya a esta etapa del curso, pero ya ahora no. O sea, si ahora ya le erran, ya está mal. ¿Ah? Eso en el primer escrito y en la primera pregunta, ese tipo de afirmación no se corrigió como errónea, más allá de que se puede haber hecho el comentario, pero no se tomó en cuenta los efectos de la calificación de la respuesta, porque no tenían por qué saberlo, es un concepto mucho más elaborado que en el primer escrito todavía no se puede tener, pero ahora sí hay que tenerlo, ¿no? A partir de ahora sí hay que tener claro que hay que definir lo que es el lugar de cumplimiento. Entonces, cuando el contrato recae sobre cosas ciertas e individualizadas, se entiende, se interpreta que el lugar de cumplimiento se encuentra en el lugar de situación del bien al tiempo de la celebración del contrato. ¿Sí? Es importante el lugar de situación y es importante esa precisión temporal, sobre todo para los bienes muebles. ¿Sí? Segunda hipótesis. Los que recaigan
dice el artículo 34, los que recaigan sobre cosas determinadas por su género, ¿sí? O sea, por ejemplo, un auto, un inmueble, sin individualizar, ¿no? O 100 cabezas de ganado Exacto. Hereford, ¿sí? Son 100 cabezas de ganado Hereford, no es el gran campeón Hereford macho del Prado del 2025. Esa es una cosa cierta e individualizada, porque no es una cabeza de ganado Hereford, que puede haber muchas, sino que es el gran campeón macho del Prado 2025. Sí, y este ejercicio háganlo cuando pongamos los ejercicios, o ahora en el último parcial, o sea, si se pone un contrato y se dice de algo, por ejemplo, no sé, es un contrato sobre 100 cabezas de ganado, ustedes digan, bueno, entiendo que es una cosa de género porque no está individualizada y es para nosotros saber por qué es que fueron a eso, porque muchas veces el error está en no saber si es una cosa de género o es una cosa cierta o determinada. En los exámenes suelen confundir por ahí. O si es una cosa fungible, cosa fungible parecería que no, pero o con las prestaciones de servicio ni hablar, que lo vamos a ver, también sucede que entonces ustedes pongan por qué a ustedes les pareció ese criterio. Para nosotros poder rescatar, nosotros siempre tratamos de rescatar algún punto más, entonces no es lo mismo que se hayan confundido en eso que no conozcan las normas. Entonces, el Es ejercicio que que le parte pongamos, de la calificación también esto, ¿no? claro. O sea, en el caso de los actos jurídicos no basta con calificar el problema como de acto jurídico en los tratados de Montevideo, sino que hay que calificar ese acto jurídico y sobre qué recae para poder encontrar la ley aplicable, ¿no? Porque a lo que vamos a llegar con la calificación de acto jurídico es a que la ley aplicable es la ley del lugar de cumplimiento, pero nos quedamos ahí, ¿no? Para saber, en definitiva, la interpretación del lugar de cumplimiento, yo tengo que calificar. Es un acto jurídico que recae sobre qué, ¿no? Eso me completa la calificación. Eso hace que la calificación sea correcta, ¿no? Es un contrato o un acto jurídico que recae sobre una cosa cierta y determinada. O es un acto jurídico que recae sobre una prestación de servicios. Entonces, eso me permite, dentro del artículo 34 del Tratado del 89, llegar a la ley aplicable, en definitiva, o llegar a la interpretación correcta del lugar de cumplimiento para ese contrato en especial. ¿Sí? Entonces, los que recaigan sobre cosas determinadas por su género, por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo en que fueron celebrados. Bueno, acá se nos plantea nuevamente una necesidad de precisar este concepto. Los contratos que recaen sobre cosas determinadas por su género, esos contratos se entiende que se cumplen en el estado del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Nuevamente, estamos tomando el domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. El domicilio es un punto de conexión variable. Por lo tanto, no es cualquier domicilio del deudor el que a nosotros nos va a interesar. A los efectos de determinar la interpretación del punto de conexión lugar de cumplimiento, el domicilio que nos importa es el que el deudor tiene en el momento en que el contrato se celebra.
No el que tenía antes ni el que tendrá después, sino el que tenía en el momento de celebrarse el contrato. Pero ¿quién es el deudor? ¿Quién es el deudor? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién es el deudor? El que no cumple. No, Al no, porque momento de estamos- la celebración del contrato, ¿sabemos quién no cumple? no, El Ese que que debe la tiene obligación típica. característica, sí. Sí. ¿Soledad? Que tenía la mano levantada. Sí, iba a decir eso, el que, por ejemplo, debe entregar la cosa, el que tiene, debe cumplir en el caso de cosas, estábamos hablando de cosas de género, por ejemplo, el que tiene que entregar el auto, en este caso, por ejemplo, si era un auto. Eso dependerá del tipo de contrato de que se trate, ¿verdad? El deudor efectivamente se interpreta en los tratados de Montevideo que el deudor es el que debe la prestación que tipifica o caracteriza a ese contrato, ¿no? En la compraventa, la entrega de la cosa, ¿sí? En el arrendamiento, el dar en arrendamiento, ¿no? El que da el bien en arrendamiento. Bueno, en cada contrato, la prestación que identifica o que caracteriza a ese contrato. Ese es el concepto de deudor. Ustedes siempre tengan presente para esto que la ley aplicable al contrato tenemos que saberla al momento de celebrar el contrato, ¿no? En ese momento no sabemos quién incumple. Entonces nunca el deudor puede ser el que incumple, porque si no, no tendríamos ley aplicable hasta que hubiera un incumplimiento. Y nosotros cuando vamos a celebrar un contrato tenemos que saber bajo qué ley o según qué ley o en qué ley se va a amparar ese contrato. En el momento de celebrar un contrato, no tenemos incumplimiento. Por eso, el deudor nunca puede ser el que incumple en este contexto del artículo 34. ¿Ah? Porque el contrato tiene que tener ley aplicable desde que nace. No podemos esperar a que haya un incumplimiento. ¿Sí? ¿Esto está claro, Soledad? Tengo una duda, profe. Una vez que identificamos el domicilio o sea, del deudor al momento de celebrarse el contrato, ¿hay que interpretar domicilio después o no? Bueno, claro, para saber dónde está el domicilio del deudor, tenemos que interpretar el punto de conexión domicilio, sí. Claro, es como que varios pasitos que tenemos que hacer Bueno, en ese en caso. este caso son varios, efectivamente, son varios los pasos, porque tengo como una doble interpretación, ¿no? Porque en realidad, si yo califico mi problema como un problema de un acto jurídico que recae sobre cosa determinada por su género, en el Tratado del 89 yo tengo que interpretar el punto de conexión lugar de cumplimiento. Siendo un acto jurídico que recae sobre una cosa determinada por su género, yo tengo que interpretar ese punto de conexión como el lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. Ahí ya hice una interpretación, ahí interpreté el punto de conexión lugar de cumplimiento. Pero todavía en este caso no sé cuál es el lugar, es el domicilio, ¿no? O sea, tengo el panorama de que el lugar de cumplimiento es el domicilio del deudor al momento de la celebración, pero ahora, para saber concretamente cuál es la ley aplicable, yo tengo que definir el lugar de domicilio de la persona. Y para eso tengo que recurrir a las técnicas de interpretación del domicilio en el Tratado del 89.
teniendo presente los estados con los que tengo la Convención Interamericana, los estados con los que me vincula, me sigue vinculando el Tratado del 89. Y recién ahí, una vez terminado de definir lo que es el domicilio, yo voy a tener concretamente cuál es el derecho de qué estado es aplicable a ese contrato, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, la tercera hipótesis que maneja el tratado el artículo 34 del Tratado del 89 es el caso de los contratos referentes a cosas fungibles. Ustedes saben que las cosas fungibles son las cosas como que se agotan con su uso, ¿no? El ejemplo típico que se pone de cosa fungible es el dinero, ¿no? Bueno, en este caso, los referentes a cosas fungibles por la del lugar del domicilio del deudor al tiempo de la celebración. O sea que la solución en materia de cosas fungibles es la misma que la de las cosas determinadas por su género. Acá nos facilitaron las cosas porque la solución es la misma. Evidentemente acá no podemos, o es muy difícil materializar un lugar físico de situación de la cosa en sí. Por eso el legislador tomó el criterio del domicilio del deudor. Acá el ejemplo que se nos plantea normalmente es el préstamo de una suma de dinero, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá decimos, bueno, el domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. ¿Quién es el deudor en un contrato de préstamo en los términos del Tratado de Montevideo? El que debe el dinero, o no, al revés. El que Tendría que ser presta. el que presta, seguro. El que presta. Porque si no hay alguien que presta, no hay retorno del No hay dinero, retorno. ¿no? Entonces acá el deudor en el contrato de préstamo es el que presta el dinero. ¿Está? Bueno. Luego, cuarta y última hipótesis. Los que versen sobre prestación de servicios. Y acá el legislador abre a su vez tres posibilidades, ¿no? La primera es, dice, si recaen sobre cosas. Si recaen sobre cosas la prestación de servicio por la del lugar donde ellas existían al tiempo de su celebración, ¿no? Si el contrato recae sobre una prestación de servicios sobre una cosa, ahí, y es una cosa concreta, por ejemplo, también el ejemplo que siempre se pone en esto es, supónganse ustedes, la restauración de un cuadro. Supónganse ustedes que se contratan los servicios de un especialista restaurador extranjero para restaurar un cuadro que se encuentra, ¿vieron cómo pasó en museos como en el Louvre o puede pasar con el transcurso del tiempo, ¿no? Había pasado acá en el Uruguay, en el Palacio Legislativo, que se había llamado a un especialista para restaurar, yo creo que fue el del desembarco de los 33, si no me equivoco, se había llamado a un restaurador extranjero. Bueno, esa obra de restauración de una obra de arte, ese trabajo, hay que hacerlo sobre la obra, ¿no? Y normalmente, o sea,
puede ser, yo la verdad que no sé si en el Uruguay hay restauradores, pero dependiendo del problema que tenga la obra, muy posiblemente haya que convocar a un restaurador a un restaurador extranjero, quiero decir que trabaja en otro estado, ¿no? O sea, o a un equipo de restauradores. Entonces, en ese caso, en el que la tarea se recae, eso es una prestación de servicio, ¿no? La restauración de una obra de arte es una prestación de servicios y es una prestación que recae sobre una cosa. Bueno, en ese caso, el lugar de cumplimiento se entiende que está en el lugar en donde se encuentra esa cosa. ¿Sí? Segunda hipótesis. Sí, Gabriela. Sí, profesora, una cosa que es bastante común acá en Uruguay y en Montevideo es la restauración de vitrales. Y sí, hay especialistas en eso y bueno, y es muy común que para esos edificios los contraten. Sí, entonces, bueno, en esos casos, cualquier trabajo de restauración se tiene que hacer en el lugar en donde está la cosa a restaurar, ¿no? Entonces, si recae sobre esas cosas, se entiende que el lugar de cumplimiento está en el lugar donde se encuentra esa cosa, ¿no? Un monumento, un vitral, un cuadro, ¿sí? Son cosas que, o sea, es un contrato que recae sobre una prestación de servicios y esa prestación de servicios se vincula con una cosa, ¿no? Con una cosa ya existente, que esa puede ser un poco la diferencia eh, con con la siguiente hipótesis, que es los que versan sobre prestación de servicios si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, ¿no? Bueno, acá las hipótesis pueden ser diferentes, pero tiene que ver con que ese contrato se tiene que cumplir o la verdadera eficacia del contrato está vinculada con un lugar en especial. Acá uno de los ejemplos que se pone es el de cuando se contrata a un artista o a un deportista para que haga una exhibición o una actuación en un lugar, ¿no? Yo contrato no sé, a un tenista famoso para que haga una presentación en un determinado país, ¿no? La eficacia de ese contrato, eso es una prestación de servicios, ¿no? O sea, el artista o el deportista o el equipo de fútbol, póngale, ¿no? O sea, se contrata un equipo de fútbol para que vaya a jugar un partido en tal lugar. Entonces, eso es una prestación de un servicio. Ese contrato consiste en hacer una cosa, ¿no? Jugar un partido o actuar o hacer algún tipo de demostración para el público. Entonces, en ese caso, la eficacia de ese contrato está vinculada con ese lugar. No es lo mismo que ese equipo de fútbol se presente en otro lugar o que ese artista actúe en otro lugar, ¿no? O sea, tiene que hacerlo en el lugar para el que fue contratado. En ese caso, se considera que el lugar de cumplimiento está en el lugar donde hayan de producirse sus efectos. O sea, en el lugar donde el deportista tiene que actuar, tiene que presentarse, o el equipo de fútbol,
o donde el artista tiene que actuar. ¿Sí? Podría ser también, a ver qué piensan ustedes cuando tengan clientes extranjeros que los contraten a ustedes acá para hacer un juicio. ¿En qué hipótesis están? Porque a veces nosotros mismos no sabemos cómo defendernos. Y no les pagan los honorarios. ¿Cuál es la ley aplicable a ese contrato? ¿Qué les parece? Y Yo la Los entiendo de, contratan que para sí. hacer una sucesión. Va a ser acá. donde tramitaste la sucesión. Claro, si la sucesión se va a tramitar por donde esté ubicado el bien, suponemos que está acá, entonces en base al inciso B, si la eficacia se relaciona con el lugar especial donde se encuentra el bien, por ejemplo, yo entiendo que la ley sería la uruguaya la aplicable. ¿Alguien piensa distinto? En regulación de honorarios es. Sí. Pero no es una El prestación de deudor sería el servicio lo que abogado, porque nosotros tiene hacemos. ¿Y qué hacemos obligación pública nosotros? caracterizante, ¿no? Prestación de servicios, ¿no es? Por No sé eso. si se escucha, Sí, se escucha. porque es una obligación de medios, no es de resultado. ¿Pero ¿y qué tiene que ver? No está ¿Pero no mal. tienen que pagar igual? No, claro, pagar tiene que pagar, pero Estamos reclamándoles honorarios a un cliente que no vive en Uruguay, ¿no? Y ese es un contrato internacional, porque ya vimos qué es lo que internacionaliza el contrato. Cuidado con eso, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta que cuando nos hace la llamada un cliente y el cliente está en Argentina y nos manda un poder para pleitos, pensamos que estamos en un contrato. Obviamente nos van a contratar para trabajar en Uruguay porque nosotros no podemos trabajar en otro país del mundo, no podemos ejercer en Argentina, no podemos firmar una sucesión en Argentina, ni podemos firmar una sucesión en Brasil, ni podemos firmar una sucesión en ningún otro lugar del mundo. Eso, cuidado, muchachos, siempre vamos a ejercer acá en Uruguay, salvo que revalidemos el título y que tengamos matrícula y que cumplamos con los requisitos en el extranjero, en algún otro país extranjero. Si no, nosotros solo podemos ejercer en el Uruguay. Eso, entonces, la prestación siempre, la nuestra, va a ser en el Uruguay. Así que eso está como descartado que vamos a trabajar acá en el Uruguay. Pero ¿qué tipo de servicio les parece que es? ¿Es sobre cosa cierta, determinada? ¿Sobre si se relaciona con un lugar en especial? ¿O les parece que puede ser otra? Y si nosotros vamos a cumplir, o sea, partimos de la base que solo podemos trabajar acá, donde vamos a cumplir ese servicio, o sea, necesariamente está determinado por ese lugar donde va a tener efectos nuestro trabajo. No sé si sería, es el caso B, sería, me parece, no sé. Bueno, ¿alguien opina distinto? Para mí es hacer cosas ciertas y determinadas porque el proceso es uno, identificado por su IUE. Pero el contrato no recae sobre una cosa. No, sobre un hacer. Es Claro, una pero prestación de servicios. Claro, una prestación Y, de servicios. y esa prestación de servicios, ¿sobre qué cosa recae? Es sobre cosas ciertas, ¿no? Pero hay una cosa que nosotros podamos situar en un determinado lugar. En el caso de la sucesión, si entiendo que tiene un inmueble acá, sería esa. ¿No sería por el literal C, porque está fuera de esos casos? ¿Por el domicilio del deudor? En tal caso sería por el domicilio del profesional. Bueno, primero, cuando ustedes tengan alguna duda, cuando se les ponga algún caso y tengan alguna duda, es fundamental que ustedes fundamenten por qué están optando alguna de las tres opciones, porque vieron que hay casos que generan dudas. Por lo general, vieron que acá ya tenemos tres respuestas distintas dentro de las únicas tres hipótesis que tenemos. Entonces, ya sabemos que esto pasa en exámenes parciales y demás. Entonces, ustedes fundamenten. Por ejemplo, en el caso de Gabriel, está diciendo, para mí se relaciona con una cosa en especial, porque entiendo que el contrato, no sé, no entendí muy bien, pero que el proceso, bueno, pasa que el proceso no es una cosa, ahí ya quedás como sin argumentos. De repente podría ser tu razonamiento, pensando, el proceso es sobre un inmueble, por ejemplo, y el inmueble es una cosa, pero lo que pasa es que a vos te contratan para hacer un proceso, no para trabajar sobre el inmueble. A diferencia, por ejemplo, que podría pasar con un arquitecto.
Claro. Entonces vas a ver que cuando vos lo quieras fundamentar, te vas a quedar sin argumentos. Y ahí vas a decir, capaz que me tengo que ir a otro. Entonces ustedes deténganse en este punto y piensen. ¿tá? De todas formas, nosotros sabemos que si optaron mal es porque el razonamiento fue de esta manera y no fue de la otra. Y bueno, y si hay un razonamiento y hay casos que son vidriosos, ojo, incluso hay casos que ustedes van a leer en el libro de la doctora Fresnedo, que ella dice que ella piensa de una manera y para otros autores es de otra. Hay muchos contratos que no tienen una única solución. Y yo muchas veces no he estado de acuerdo en la solución que da el estudiante, pero me parece válido lo que dice y me parece que está bien. O sea, no tengo yo la verdad, ni nadie tiene la verdad. De hecho, va a tener la verdad el día de mañana un juez, pero porque no tenemos opción ahí, que tampoco es que tenga la verdad, sino que bueno, que es su opinión. Así que ustedes fundamenten por qué. ¿tá? Y creo que al fundamentar se van a dar cuenta si están en el camino correcto o no. Yo creo en este caso, sin ser opinión, es una opinión nomás, y veamos lo que tiene la profesora, que para mí se relaciona con un lugar en especial, ¿tá? Que va por este segundo inciso, que es sin duda que es una prestación de servicio lo que nosotros hacemos, ¿tá? Y para mí se relaciona con un lugar en especial. Para mí iría por el inciso 2. Pero puede haber, si hay otras opiniones, lo fundamentan y ya está. Nosotros queremos que ustedes hagan el ejercicio, no tanto que, pero si ustedes no nos dicen cómo hicieron el ejercicio mental, ahí es cuando no podemos rescatar ningún punto de los exámenes ni parciales. Darnos elementos para nosotros rescatar también y poder subir nota. ¿tá? Bueno, nada, quería eso, no voy a interrumpir más. O sea que este tema me gusta mucho. No, al contrario, Ana, al contrario, bienvenido a todos los aportes, todos los aportes. Yo también opino, a mí también me parece que ese caso es un caso de prestación de servicios cuya eficacia se relaciona con un lugar en especial, porque el abogado uruguayo o el escribano uruguayo solo puede actuar en el Uruguay. Entonces, y además esa sucesión, pongamos, o ese juicio se tramita en el Uruguay. Entonces, la eficacia de esa prestación de servicios se vincula con el Uruguay, desde mi punto de vista. La hipótesis tercera, o sea, no recae sobre una cosa, porque coincido contigo en que sí, por ejemplo, si se contratan los servicios de un arquitecto, por ejemplo, para que dirija una obra, o de un ingeniero para que dirija una obra, por ejemplo, no sé, la construcción de un camino, de un ingeniero para la construcción de una ruta en el Uruguay, ahí esa es una prestación de servicios porque el ingeniero está haciendo o sea, está brindando un servicio, pero su prestación recae sobre un territorio o tiene que ver con la construcción de una ruta, ¿no? O sea, con un lugar, ¿no? que es la construcción, que es la ruta. Ahí podría podría entender el tema de la cosa, ni hablar con respecto a un arquitecto, con respecto a una obra, a la construcción, por ejemplo, de un edificio, ¿no? Pero con respecto a un caso como este, como el que nombraba la profesora, de un abogado, de un escribano, yo entiendo más bien que, o sea, ahí no hay una cosa, por más que se tramite una sucesión que recae sobre un bien. Porque además podríamos decir, y si en la sucesión hay, bueno, en realidad, si la sucesión se tramita acá, es porque todos los bienes están en el Uruguay. Pero si son, a ver, si por ejemplo se contrata los servicios de un escribano para que en el Uruguay digamos, autorice la compraventa de un bien que está en el exterior, el escribano solo puede actuar en el Uruguay. Pero el escribano en el Uruguay puede autorizar una compraventa de un bien que está en el exterior.
esa actuación, ahí el que presta el servicio es el escribano, y el escribano no presta un servicio sobre la cosa. El escribano presta el servicio de autorizar la escritura, por más que la escritura recaiga sobre un bien, ¿no? O sea, es la escritura la que se refiere a un bien, pero el escribano autoriza la compraventa, ¿no? Y el escribano actúa en el Uruguay. Entonces, a mí me parece que la eficacia de la prestación de servicios, porque si no ya entramos en la compraventa, ¿no? La eficacia de la prestación del servicio que da el escribano no es sobre el bien, no recae sobre el bien. La prestación refiere a la autorización de la escritura, y eso ocurre en el Uruguay. Entonces, desde mi punto de vista, ese caso que planteaba la doctora Portela entra en la segunda hipótesis de la prestación de servicios, en el literal B, en mi opinión también. Santiago. Sí, una consulta que me generó dudas, pero no quiero robar mucho tiempo de esto. En la construcción, por ejemplo, de cosas, ¿no? Me genera la duda que aplique porque cuando se construye de cero, por ejemplo, no existe la cosa del tiempo de celebración. Bueno, ese es un caso, ¿ven? Justamente que, a ver, nos va a llevar a la misma conclusión. La solución es la misma, pero ahí, ven, ese sí es un ejemplo en el que uno puede pensar, bueno, ¿entra en el A o entra en el B? Porque si yo estoy construyendo y estoy construyendo en un terreno, ¿no? Entonces, ese terreno sí es una cosa, ¿no? Entonces yo podría decir, bueno, esa prestación de servicios, que es la construcción, recae sobre una cosa, porque yo estoy levantando un edificio en un lugar, que es una cosa, en un terreno, que es un inmueble, ¿no? Y está determinada, o sea, acá no requiere que sea una cosa determinada, ¿no? Pero, por favor, micrófono, les pido que cierren el micrófono. Pero también puedo decir, bueno, esa construcción se vincula con un lugar determinado, porque si yo contrato a una constructora para que levante un edificio en un determinado lugar, si me lo levanta en otro lugar, no es lo mismo. Entonces, esa sí es una hipótesis, es un caso, desde mi punto de vista, que podría encajar en cualquiera de las dos hipótesis de la prestación de servicios. De todos modos, en ese caso, cualquiera de las dos hipótesis que yo apliqué me conducen al mismo resultado, porque el lugar donde está la cosa, o sea, que sería el terreno donde donde se levanta ese edificio, está en el mismo estado que donde esa prestación de servicios va a ser eficaz, ¿no? Entonces, ahí es verdad que hay que señalar correctamente cuál es el lugar, cuál es la norma que nosotros estamos aplicando. Pero lo que quiero decir acá es que hay fundamento para ubicarnos en cualquiera de los dos literales, en mi opinión. ¿No? No sé si respondí la pregunta. Está claro, gracias. De nada. Bueno, entonces, tercera hipótesis, sí, Ángela. Perdón, profe, capaz que no sé si nos puede reiterar de nuevo todo paso a paso para analizar Que el no caso terminé o todavía. al final. Ah, está. Me falta la tercera hipótesis de la prestación de servicios. La tercera hipótesis de la prestación de servicios dice fuera de estos casos, o sea, cuando no podemos ubicar a esa prestación de servicios ni vinculada con una cosa, ni tiene una eficacia limitada a un lugar. Acá el típico ejemplo que se pone siempre es el de la gira
¿no? Que cuando se contrata a un artista para hacer una gira. O sea, la eficacia, esa es una prestación de servicios, se contrata al artista para que actúe, pero no en un solo lugar. O sea, la eficacia de esa prestación no está vinculada a un lugar solo. Yo lo contrato para que haga una gira. Entonces, en ese caso, yo no tengo la ley de un estado, porque yo lo que necesito es que ese artista vaya a varios estados. No tengo un lugar donde el contrato tenga eficacia en particular. Entonces, en ese caso, entra a tallar la hipótesis residual, que es la última, que dice fuera de estos casos, y en ese caso se entiende que el lugar de cumplimiento está en el domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. ¿Quién es el deudor en este caso? El artista. Que da el servicio. El que presta el servicio, ¿no? La prestación característica de estos contratos es la prestación del servicio. O sea que en esta hipótesis residual, que no encaja dentro de la A ni de la B, entonces en ese caso se entiende que el lugar de cumplimiento es el domicilio del que presta el servicio al momento de celebrarse el contrato. ¿No? Entonces, bueno, ahora sí, si quieren, hago un resumen de esto. A los efectos de interpretar el punto de conexión, lugar de cumplimiento, tenemos 4 situaciones que el legislador tomó a los efectos de la interpretación, o sea, 4 objetos posibles sobre los que puede recaer el acto jurídico que el legislador tomó. Una, cuando el acto jurídico recae sobre cosas ciertas e individualizadas, o sea, cosas que están perfectamente determinadas, son cosas que están, a ver, no tienen por qué ser una sola, ¿no? Puede ser más de una, siempre y cuando estén en el mismo estado y estén individualizadas, ¿no? Pueden ser 2 automóviles, uno, no sé, marca, no sé, marca Suzuki, modelo Celerio, matriculado en Colonia, de la República Oriental del Uruguay, y otro automóvil, marca, no sé, Chevrolet, matriculado en el departamento de Maldonado, con el número tal, empadronado con el número tal. Son 2 cosas ciertas e individualizadas que se encuentran en el Uruguay. Si el acto jurídico recae sobre estas cosas ciertas e individualizadas, que no son 2 autos, sino que son esos autos empadronados con el número tal y con el número tal en el Uruguay, en ese caso, el lugar de cumplimiento se considera que se encuentra en el estado en donde está esa cosa o esas cosas individualizadas, al momento de la celebración del contrato. Segunda hipótesis, cuando el acto jurídico recae sobre cosas determinadas por su género, o sea, hablamos de autos. Un auto sin identificarlo concretamente, un auto o autos. En ese caso, que no podemos, aparte, si hablamos de autos, no podemos individualizar en dónde están, porque estamos hablando de autos, cualquiera, ¿no? O genéricamente. Entonces, no sabemos dónde pueden estar esos autos. Entonces, allí el legislador entiende que el lugar de cumplimiento de ese
acto jurídico que recae sobre autos es el domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. ¿Quién es el deudor? El deudor que debe la prestación que tipifica, que caracteriza a ese contrato. Tercera hipótesis. Contratos o actos jurídicos que recaen sobre cosas fungibles, cosas que se agotan en su consumo o en su uso. En este caso, también el legislador adopta el mismo criterio de considerar o de interpretar que el lugar de cumplimiento de ese contrato se encuentra en el estado del domicilio del deudor de la prestación que tipifica a ese contrato. Cuarta hipótesis, los actos jurídicos que recaen sobre prestaciones de servicios. En la hipótesis de la prestación de servicios, el legislador distingue si la prestación de servicios recae sobre una cosa, el lugar de cumplimiento de esa prestación de servicios va a estar en el lugar donde se encuentra la cosa al tiempo de la celebración del contrato. Si el contrato, si la prestación del servicio tiene, o sea, si la eficacia de la prestación de ese servicio se vincula con un lugar en especial, entonces se entiende que el lugar de cumplimiento está en ese lugar al que se asocia la eficacia de esa prestación de servicios. Y la tercera hipótesis es la hipótesis residual, cuando la prestación de servicios no puede ubicarse en ninguna de estas dos, o sea, cuando no recae ni sobre una cosa, ni su eficacia se relaciona con un lugar en especial. En ese caso, el legislador residualmente entiende que el lugar de cumplimiento de ese contrato se encuentra en el domicilio de quien debe la prestación de servicios al tiempo de la celebración del contrato. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, a ver, hay situaciones en las cuales, o hay actos jurídicos en los cuales no podemos determinar el lugar de cumplimiento de acuerdo con estas hipótesis, de acuerdo con estas, de acuerdo con estos criterios, no con estas hipótesis, de acuerdo con estos criterios. Hay varios casos, pero uno de los casos es el de la permuta internacional. ¿Cuándo una permuta es internacional? Y bueno, cuando yo tengo bienes situados en distintos estados, por ejemplo, ¿no? O sea, permutamos un inmueble que está para poner el ejemplo del Tratado del 89, que se encuentra en Mar del Plata, Argentina, perdón, Mar del Plata, Argentina, no está el Tratado del 89, no sé, en La Paz, Bolivia, por un bien que está en Colonia. Entonces, si yo digo, queremos celebrar una permuta de un bien, del bien padrón 10.000 de la ciudad de La Paz, Bolivia, por el bien empadronado con el número 15.000 del departamento de Colonia, yo tengo un negocio, tengo un acto jurídico que recae sobre cosas ciertas e individualizadas. Porque no es cualquier padrón, no es cualquier bien, son esos bienes.
Entonces, ¿qué hago? Bueno, voy al artículo 34 primero. Me digo, bueno, es un acto jurídico que recae sobre cosa cierta e individualizada. Pero cuando voy a la primera hipótesis, que es la que refiere a cosas ciertas e individualizadas, lo que me dice es que la ley aplicable es la ley del lugar de situación del bien al tiempo de la celebración del contrato. Y yo acá tengo dos lugares de situación de los bienes para una permuta. Entonces, ¿qué ley aplico? ¿La ley boliviana o la ley uruguaya? Porque tengo dos bienes, dos cosas ciertas e individualizadas. Igual podría pasar en un caso de cosas determinadas por su género. Podría pasar que una persona le venda su biblioteca, o sea, su colección de libros, a alguien que que alguien le ofrezca su colección de libros a alguien que a su vez le entregaría su colección de cuadros, ¿no? Estamos hablando de dos colecciones, o sea, de cosas determinadas por su género. Ahí, ¿qué es lo que dice el tratado? Cuando se trata de cosas determinadas por su género, la ley aplicable es la ley del domicilio del deudor al tiempo de la celebración del contrato. ¿Y quién es el deudor en este caso? En el que yo tengo a una persona que entrega una colección de libros y a otra que entrega una colección de cuadros. Habría dos deudores, ¿verdad? Porque tendríamos dos prestaciones equivalentes. Entonces, en este caso, es el único caso en el Tratado de Derecho Civil en el cual el legislador resolvió el problema con nombre y apellido, ¿no? En el artículo 35 reguló la permuta. Y lo que dice en materia de permuta es: el contrato de permuta sobre cosas situadas en distintos lugares, sujetas a leyes disconformes, se rige por la del domicilio de los contrayentes si fuese común al tiempo de celebrarse la permuta, y por la del lugar en que la permuta se celebró si el domicilio fuera distinto. O sea, que lo que busca este artículo es una ley única para la permuta, ¿no? Porque de acuerdo con los criterios del artículo 34, no lo puede encontrar. No puede encontrar una ley única. Entonces, lo que dice, bueno, si la permuta es o refiere a bienes ubicados en distintos lugares, sometidos a leyes distintas, esto es obvio que las leyes van a ser distintas, porque no hay dos leyes iguales, entonces busquemos una ley común, intentando, en primer lugar, recurrir a la ley del domicilio de las partes, si ambas partes viven en el mismo estado. Si ambas partes viven en el mismo estado, entonces aplicamos esa ley. Si las partes en la permuta también tienen domicilios diferentes, entonces la ley que vamos a aplicar, la última solución, son soluciones subsidiarias, ¿vieron, no? La última solución subsidiaria es aplicar la ley del lugar de celebración de la permuta, que es la ley que pudimos encontrar en común, ¿no? Que pudo el legislador encontrar en común. ¿Sí? De todos modos, este artículo 35 solo nos resuelve el problema de la permuta. En el Tratado del 89 solo tenemos respuesta para la permuta. Hay otras hipótesis, otros casos en los cuales la solución del artículo 34 no
no nos alcanza, porque no podemos encontrar una ley única. Uno de los ejemplos que se pone generalmente es el de la partición extrajudicial. La partición extrajudicial es un acto jurídico. Y en la partición extrajudicial internacional hay bienes ubicados en distintos estados, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ley aplicable? Está complicado, ¿no? Eso no lo resuelve el Tratado del 89. Sí lo resuelve el Tratado del 40. Porque si ustedes van al artículo 40 del Tratado del 40, a ver, dijimos hoy más temprano que esta solución en materia de interpretación del lugar de cumplimiento era idéntica en los dos tratados, ¿no? La solución del artículo 34 está idéntica en el artículo 38 del Tratado del 40. ¿Sí? Es igual. Entonces se nos va a presentar en el Tratado del 40 el mismo problema para resolver la permuta, por ejemplo, o para resolver la partición extrajudicial que se nos podía plantear en el Tratado del 89. Lo bueno del Tratado del 40 es que tiene una respuesta general para estos problemas. Y dice, el artículo 40, que en los casos en los que no puede determinarse al tiempo de ser celebrados y según las reglas contenidas en los artículos anteriores, el lugar de cumplimiento, se rigen por la ley del lugar de celebración. O sea, el artículo 40 es una norma subsidiaria. Nos plantea una solución que funciona solo cuando hemos comprobado previamente que no podemos determinar el lugar de cumplimiento, de acuerdo con los artículos anteriores. Entonces, en el caso de una permuta en el marco del Tratado del 40, no hay una solución específica como en el Tratado del 89. No hay un equivalente al artículo 35, pero hay una solución general. Y esa solución general va directamente al a la ley del lugar de celebración. A ver, yo tuve que pasar primero por el artículo 38, ¿no? Si yo tengo una permuta de un bien que está en Mar del Plata por un bien que está en Punta del Este, yo primero tuve que ir al artículo 38 y ver cuál es el lugar de cumplimiento de este contrato. Son dos cosas ciertas y determinadas. Voy al primer inciso del artículo 38 y veo que la ley aplicable a los contratos que recaen sobre cosas ciertas y determinadas es la ley del lugar de situación al tiempo de la celebración. En este ejemplo yo tengo dos bienes, por lo tanto tengo dos lugares de situación. No puedo aplicar las dos leyes simultáneamente, son leyes distintas. Lo mismo valdría para un caso de partición extrajudicial. Si yo tengo que partir, tengo que hacer una partición en la que en el acervo hay dos bienes ubicados en distintos estados, ¿cómo le aplico a esa partición dos leyes diferentes? Entonces, en este caso yo no puedo determinar un lugar de cumplimiento de ese acto jurídico. Como me pasa eso, o sea, fui al artículo 38, de acuerdo con la regla del artículo 38, yo no pude determinar un lugar de cumplimiento, entonces el tratado me habilita a aplicar el artículo 40. El artículo 40 me dice que si yo no pude determinar el lugar de cumplimiento de acuerdo con las reglas anteriores, lo que voy a aplicar va a ser la ley del lugar de celebración. ¿Esto está claro? Lo bueno que tiene el artículo 40 del Tratado del 40 es que es una norma general.
ampara cualquier hipótesis, no solo la permuta y la partición, sino cualquier otra hipótesis, yo qué sé, por ejemplo, de prestación de servicios donde no pudiera aplicar ninguna de las soluciones que aparecen en el artículo 38. ¿Vale? Para cualquier caso en el cual las reglas del artículo 38 o aplicando las reglas del artículo 38 yo no pueda determinar un lugar de cumplimiento. ¿Sí? Claro, previamente tuvimos que hacer todo el mismo análisis que Claro, vimos en el 34 del Tratado del 89. Lo bueno es que exacto. el tratado del 89 tiene un artículo específico sobre la permuta y en cambio el de 1940 tiene una solución general Exacto, tal cual. después de agotar el análisis. Después de agotar las posibilidades de aplicación del artículo 38. ¿No? O sea, Sí, no me sí. puedo ir directamente al artículo 40. Mariana, Sí, buenos días. ¿qué tal? Se me planteaba la duda ahora, en el caso del Tratado del 89, ¿no? Porque solamente se da solución específica para la permuta. En Sí. otros casos, ¿qué utilizamos? Bueno, ¿ustedes qué harían? Yo tal vez utilizaría la solución de la permuta, no sé, de una forma extensiva, ¿no? O sea, tratando de integrar, pero bueno, eso ya es una opinión personal y por ahí no demasiado fundada, sino también podríamos aplicar la solución del Tratado del 40. ¿Los tratados se integran? No, en realidad no, pero bueno, por eso. Los tratados no se integran. A ver, Santiago. Sí, yo creo que en ese punto, justamente, en ese punto no fue regulado por el tratado. Y al no poderse integrar un tratado, vamos a las normas de derecho internacional privado de fuente nacional, en particular la 19920. Soledad. Me queda la duda, porque cuando vimos capitulaciones, una de las teorías llegaba hasta acá también, al Sí, tema o sea, del acto jurídico sí, y luego como llegamos a la exacto, parte de permuta. exacto. Entonces como que me genera la duda, si con capitulaciones llegamos hasta ahí y aplicábamos como que me parece Sí. que podría ser aplicable a otros casos. Teniendo en cuenta esa teoría, ¿no? Pero digo, que debe haber alguien que dice que sí, que se puede. Bueno, sí. O sea, la situación de las capitulaciones matrimoniales es una de las situaciones en las cuales no se puede determinar un lugar de cumplimiento. Primero porque cuando se hacen capitulaciones no necesariamente hay bienes todavía. Segundo, que aunque haya bienes, después puede haber otros bienes, ¿no? Entonces, esta es una situación en la cual no encajaría las capitulaciones matrimoniales dentro de ninguna de las hipótesis del Tratado del 89, ¿no? Estela. Sí, no existe otro criterio que consagra la Convención Interamericana, que es que se va a regir por la ley del país con el cual se presentan los lazos más estrechos. ¿Qué convención interamericana? La de, la de mercaderías. profesora. No hay convención interamericana sobre mercaderías. ¿No hay convención de compraventa In- internacional de no, mercaderías? hay una convención de compraventa internacional de mercaderías que no es interamericana y que Ah, no no, establece ley interamericana. aplicable, porque Está la bien, está bien. Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías es una convención integrada por normas materiales. Y entonces ahora me perdí. No, Usted, yo pienso que usted se refiere a la Convención de Interamericana los contratos. sobre derecho aplicable a los contratos A los internacionales, contratos, que a los no es contratos. derecho positivo para Uruguay. Sí, está bien, es a los contratos. Uruguay no la ratificó. Está. Eh, yo personalmente, eh,
yo adhiero a la posición de Santiago, personalmente. O sea, digo, bueno, el Tratado del 89 no reguló, o sea, reguló en la hipótesis de la permuta, yo tengo que aplicar el artículo 35. Pero en otras hipótesis no contempladas, yo digo, acá sobre este punto el legislador no resolvió, no reguló. Entonces, sobre este punto no tengo tratado. Si no tengo tratado, voy al DIP de Fuente Nacional. El DIP de Fuente Nacional, vamos a ver, esto lo vemos en la clase que viene. El DIP de Fuente Nacional tiene solución, en el artículo 49 contempla soluciones subsidiarias, dice criterios subsidiarios y dice, se rigen por la ley del lugar de su celebración los actos y contratos respecto de los cuales no pueda determinarse la ley aplicable al tiempo de ser celebrados, según las reglas contenidas en el artículo 48 de la presente ley, que es similar al artículo 34 del Tratado del 89, perdón. ¿Ah? Entonces, yo particularmente me parece que seguiría este camino. No sé, Ana, ¿qué opinión tenés vos? Sí, yo pienso como ustedes, estoy completamente de acuerdo. No le veo otra solución. O sea, mi razonamiento es, sobre este punto, si yo tengo, por ejemplo, un problema de capitulaciones, o tengo un problema en el Tratado del 89, ¿no? Y sigo la posición del acto jurídico, o tengo un problema de partición extrajudicial en el Tratado del 89, mi conclusión es que ese punto no está regulado en el Tratado del 89. Sí. Entonces, ¿qué es lo que dice el artículo 1 de la Convención de Normas Generales y qué es lo que dice el artículo 1 de la Ley 19.920? A falta de tratado, tengo que aplicar el DIP de Fuente Nacional. En el DIP de Fuente Nacional, hoy tenemos respuesta para esto, porque antes no. En el apéndice del Código Civil no había respuesta para esto. Sí. Estábamos complicados. Pero hoy sí tenemos respuesta. Está en el artículo 49. La respuesta es similar a la del Tratado del 40 y todavía agrega otra posibilidad más a la ley del lugar de celebración, porque todavía dice, cuando la ley aplicable no pueda ser determinada en base al inciso primero, el contrato se regirá por la ley del país con el cual presente los lazos más estrechos. O sea que todavía tengo otra posibilidad más. Entonces, hoy tengo una respuesta en el DIP de Fuente Nacional. Así que, para mí, el camino sería ese. Sí, si esto hubiera pasado en el Tratado del 40 es distinto porque ahí algunos pueden decir que se aplicaría el 89, o sea, si hubiera sido al revés, ¿no? Claro. Pero no es el caso. Sí. ¿Ah? Bueno, muchachos, el lunes vamos a ver la ley general, ¿sí? Y vamos a ver también algunas otras cuestiones, como por ejemplo el perfeccionamiento de los contratos a distancia, los contratos accesorios, ¿sí? Que son algunos problemitas que nos plantea, que plantean los contratos también, y que bueno, hay que tenerlos presentes, ¿sí? Sobre todo el perfeccionamiento de los contratos a distancia en un momento en el que el contrato a distancia es una realidad, ¿no? Así que vamos a ver eso en la próxima. ¿Ah? Bueno, nos vemos entonces el lunes. Nos vemos. Chao, gracias. Muy bien, buen fin de semana. Chao, chao.